Amén, amén, amén. Bien, hemos estado, ¿cierto?, posicionados en Lucas, ¿ya? Estuvimos en varios días en Lucas capítulo 16, donde estuvimos viendo varias de las enseñanzas que nuestro Señor ha dado, que han estado relacionadas, ¿cierto?, recordando, han estado enfocadas en la administración fiel y también en la actitud del corazón, que es lo que el Señor, ¿cierto?, el Señor se enfoca bastante en eso. Le importa mucho eso del corazón. No solamente quiere que obedezcamos, ¿cierto?, externamente, sino que el Señor va al origen, va al detrás de, ¿cierto?, a las motivaciones, a las intenciones del corazón, ¿ya? Entonces hemos visto que el Señor ha hablado acerca de presentando esta parábola, ¿cierto?, del mayordomo infiel, donde si bien el Señor, recalcábamos ahí, que el Señor no estaba avalando el mal que él había hecho, ¿ya?, sino que él se enfocaba en una de las características que este mayordomo tuvo, que este mayordomo, ¿cierto?, estuvo preparándose para lo futuro, tenía los ojos puestos, ¿cierto?, en lo que él quería conseguir. Entonces, viéndose acorralado, empezó ahí a ver lo que más le convenía, intentó mover las piezas, ¿cierto?, para que el escenario estuviera ideal para él. Y nuestro Señor, eso es lo que él ve. Eso es lo que el Señor, por así decirlo, realza. Que este siervo, este mayordomo, a pesar de que era infiel, tenía su meta clara, ¿ya? Y se movió e hizo conforme a eso. Pero cuánto más aquellos, ¿cierto?, que conocen la verdad de Dios, cuánto aquellos que han sido iluminados, ¿cierto?, por el Señor, teniendo conocimiento de que las cosas que están aquí en lo presente dejarán de ser algún día, teniendo entendimiento, ¿cierto?, de que en este mundo todo no termina, sino que tenemos una eternidad que nos espera. O sea, cuánto más teniendo conocimiento de todo esto, deberíamos estar con nuestros ojos, ¿cierto?, puestos en el Señor y en su propósito. Y reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Él, ¿ya? Entonces el Señor ahí también estaba hablando acerca de la importancia de ser fieles en esto, en esto poco que tenemos, ¿cierto?, de este lado de la eternidad, que comparado, ¿cierto?, con lo eterno, es poco, ¿ya? Entonces el Señor hacía ahí un énfasis en que aquel que es fiel en lo poco también lo será, ¿cierto?, cuando se le entreguen las riquezas verdaderas, el tesoro eterno. Pero aquel que demuestra lo contrario, aquel que es infiel en lo poco, de los recursos que Dios le ha dado, ¿cierto?, también lo será si tuviera mayor responsabilidad. Y después seguía hablando acerca de que no se puede servir a Dios y a las riquezas, ¿ya? Y veíamos ahí que cuando el Señor estaba dando esta enseñanza, acá en Lucas capítulo 16, estaban enfocadas a los discípulos, pero en medio de esta multitud que siempre está ahí rondándolo, habían fariseos. Y cuando ellos empiezan a oír, ¿cierto?, esta enseñanza de nuestro Señor, empiezan a reír, se empiezan a burlar de todo esto. Cuando el Señor hablaba de que no se puede servir a Dios y a las riquezas y que todas aquellas cosas que tenemos, ¿cierto?, incluso nuestra propia vida, los recursos, todo, le pertenecen a Dios y Dios quiere que lo usemos, ¿cierto?, como instrumentos, son herramientas para poder contribuir, por así decirlo, para que otras personas puedan conocer al Señor, extender lo que Dios nos ha dado a otros, ¿cierto?, que lo necesitan. Por ejemplo, veíamos ahí que para poder evangelizar, para poder ayudar en la obra, para poder, no sé, extender la mano a aquel que lo necesita, está pasando dificultades. Todas esas cosas, ¿cierto? Nosotros somos administradores de eso y el Señor quiere que lo usemos para su gloria, ¿ya? Pero ellos se reían. Y realmente ahí veíamos que el Señor tenía razón, porque no se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, porque cuando las riquezas gobiernan nuestros corazones, se nota, ¿ya? Se nota. ¿Por qué? Porque solamente nos centramos en nosotros mismos y vivimos para nosotros mismos. Pero cuando Dios gobierna nuestro corazón, también se nota. ¿Y cómo se ve, cómo se nota? Es que aquel que ha sido alcanzado por su gracia,
reconoce que solamente por gracia, ¿cierto?, está con él. Reconoce que Dios tuvo misericordia de él. Entonces está totalmente agradecido, ya no quiere ser igual, sino que quiere servirle, quiere agradarle. Y entiende que todo proviene de Dios, que no está en posición, ¿cierto?, de jactarse de nada, ni aún de mandarle nada, sino que quiere servirle. Entonces vemos ahí que en ese anhelo de servirle, extiende esta misericordia que Dios le dio a aquellos que lo necesitan. Hace uso de los recursos que Dios le dio porque reconoce que no son suyos, sino que son de Dios, y los extiende a aquellos que el Señor pone ahí, la oportunidad que Dios pone ahí delante de su presencia, ¿ya? Entonces, cuando Dios gobierna el corazón, se nota. Y lo mismo sucede cuando las riquezas están ahí gobernando nuestro corazón. Y es ahí cuando entrábamos a esa parábola que el Señor habla de rico y Lázaro. Va de la mano con esto, porque recordemos que estos líderes religiosos creían, ¿ya?, que las riquezas eran señal de la aprobación de Dios. Y si era así, entonces ellos ya estaban listos. Si tenían mucho, significaba que Dios estaba contento con ellos, ¿ya? Que ellos creían, se justificaban en esto, se aferraban a esto. Y por el contrario, también creían, ¿cierto?, que la pobreza era señal de la desaprobación de Dios, del juicio de Dios, ¿ya? Entonces, Jesús, ¿cierto?, a través de esta parábola del rico y Lázaro, Él enseña que no es tan así, como muchos de aquellos, no solamente los fariseos, los escribas, creían, sino que muchos de ahí, ¿cierto?, creían, no era así, es lo que el Señor enseña. Y usa un ejemplo, ¿ya?, con un mendigo que no tenía nada, que no tenía ni siquiera para comer, que anhelaba, ¿cierto?, las migajas que caían de la mesa de este rico, que vivía en la opulencia, que tenía ropas carísimas, ¿ya?, que tenía manjares, ¿cierto?, ahí, y él estaba ahí viendo todo esto, pero él tenía hambre, estaba ahí sin ayuda de nadie, ¿ya?, a la entrada ahí viendo todo esto, y anhelaba, aunque sea, comer esas migajas, ¿ya? Jesús usa este peor escenario, y que incluso veíamos ahí, que por si no fuera poco, estaba lleno de llagas, ¿ya?, y heridas abiertas que estaban supurando, y si eso fuera poco, venían los perros, ¿cierto?, que estaban ahí también porque se comían de estas migajas que caían de la mesa, venían y le lamían la herida, ni siquiera tenía fuerza para poder echarlo, o sea, y vemos ahí que el Señor, usando ese peor escenario, en esa parábola muestra de que la riqueza, realmente, aunque alguien ponga su confianza en ella de este lado, ¿cierto?, de la eternidad, y diga que en ella tiene su reposo, su contentamiento, que tiene el futuro asegurado, eso no garantiza, ¿cierto?, la eternidad. ¿Por qué? Porque veíamos ahí que este rico termina en la condenación, termina ahí sufriendo, ¿ya? Estaba ahí, quería un momento de alivio, pero ya no se podía. Y decía, Padre Abraham, por favor, manda que Lázaro, porque Lázaro, vemos ahí que va, ¿cierto?, a un lugar donde ya no había más sufrimiento, donde había consuelo, donde la Escritura decía, va al seno de Abraham, ¿ya? Marcando claramente una separación. Y Abraham lo dice, o sea, imposible que Lázaro meta el dedo en el agua y te dé un poco de alivio a ti. Tú tuviste la oportunidad cuando estuviste en vida y no la aprovechaste. Ahora ya no se puede hacer nada. Además, hay un gran abismo aquí, una separación. Los de allá no pueden pasar para acá, ni tampoco al revés. Imposible. ¿Eh? La riqueza, aunque tuvo gran prestigio, aunque se daba la vida, ¿cierto?, que él quería, tenía todo, estuvo totalmente enfocado en eso, porque en su corazón reinaba la riqueza, ¿ya? Pero por otro lado vemos que lo que ellos pensaban que era señal de la desaprobación de Dios, que fuera pobre, que le pasara lo peor, enfermedad, todo Jesús lo puso ahí en Lázaro. Vemos que él, en esa peor de las condiciones, cuando cualquiera hubiera dicho, se va a perder, vemos que va al seno de Abraham, va al lugar, ¿cierto? Va al paraíso, va al lugar donde ya no había más sufrimiento. Entonces ahí Jesús echa al piso todas esas creencias que ellos tenían y les da a entender de que
poner nuestra confianza, ¿cierto?, en la riqueza es el peor error. ¿Por qué? Porque dan una falsa seguridad, ¿ya? Donde reina la riqueza, Dios no reina, que era lo que ellos intentaban. Ellos intentaban servir a Dios, pero también a la riqueza. Amaban el dinero, eran ávaros, dice la Escritura, y buscaban siempre lugares de prestigio, ¿cierto?, la aprobación de los hombres. Pero vemos acá que Jesús dice claramente, no se puede servir a Dios y a la riqueza. Donde gobierna uno, el otro no va a gobernar. Es imposible. Y por eso se perdió el rico. Por eso se perdió. Y veíamos, cierto, también ahí, que el rico conocía las Escrituras, porque vemos que a pesar de sus intentos por encontrar alivio, le fue negado porque ya no había más oportunidad. Él pide, ¿cierto?, que Abraham mande a Lázaro donde sus hermanos para que no lleguen a ese lugar donde él estaba. Y Abraham le dice en la parábola que lo que es necesario para la salvación ya está en las Escrituras. Ya está ahí. Entonces le dice a Moisés y a los profetas, tienen, a ellos oigan. Pero veíamos ahí que aunque este rico conocía las Escrituras, aunque quizás su familia conocía todo esto, ¿ya?, no tenían confianza ahí, no tenían confianza en la Escritura, no tenían confianza en lo que Dios decía ahí, y quería señales. No, es que si resucita, entonces ellos van a ver y entonces van a creer. Y lo que le dice acá, Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Ya? La Escritura es suficiente. Ahí está todo lo que el hombre necesita, ¿ya?, para ir, ¿cierto?, a la salvación. Ahí todo Dios lo dejó. Está la revelación ahí, ¿ya? No hacen falta señales. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en este rico podemos ver ejemplificado a los fariseos, a estos religiosos, que ellos conocían las Escrituras, pero estaban rechazando a Jesús. O sea, la enseñanza que Jesús estaba dando, para ellos era algo insólito, para ellos era algo que está enseñando. Se burlaban, se estaban riendo de él, ¿ya? No aceptaban a Jesús, no aceptaban su enseñanza, a pesar de que ellos conocían y querían señales, ¿ya? Entonces podemos ver acá que Jesús a través de esto le está haciendo una advertencia, ¿ya?, para que no caigan en esto. Hay un real peligro de poner la confianza ahí. Y ahora, ¿cierto?, en Lucas 17, porque vamos a Lucas 17, del verso 7 al 10, vamos a ver que Jesús sigue enseñando acerca de la actitud correcta que tiene que tener un discípulo, ¿ya? Dejando claro, porque bien el Señor nos ha estado diciendo, bueno, hablándole primeramente a sus discípulos ahí en el contexto, haciendo un llamado a la obediencia. De continuo ha estado ahí corrigiendo lo que no corresponde, ¿cierto?, enseñándoles cómo deben de vivir, cómo deben de andar, como a Dios le agrada. Pero vamos a ver acá, que el Señor no se queda solamente en decir, como veíamos en el capítulo 16, que obedezcan. Nuestro Dios es un Dios de detalle y conoce nuestros corazones. Y sabe cómo somos. Entonces, ¿cierto?, aquí deja claro de que no basta con obedecer, sino que enseña que tenemos que obedecer, pero con humildad, ¿ya?, que tenemos que recordar que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, ¿cierto?, proviene de Dios, que nada nos pertenece, ni siquiera nuestra propia vida, que somos sus siervos, que somos mayordomos, que administramos cosas que Él ha puesto en nuestras manos, ¿ya?, y que por lo tanto no estamos en posición de exigirle nada a Dios, ¿ya?, que tenemos que administrar, nuestra tarea es administrar bien lo que Él nos ha dado, y en esa tarea, cuando la vayamos obedeciendo, no tenemos que pensar que por ello Dios nos debe algo, ¿ya? A eso es lo que apunta, que incluso aunque hayamos sido fieles en lo poco, incluso aunque hayamos sido fieles en todo, tenemos que mantener esa actitud de humildad, ¿ya? ¿Por qué? Porque ser fieles no nos da méritos delante de Dios, eso es lo que vamos a ver, sino que serle fieles, serle obedientes solamente refleja que el Señor gobierna nuestros corazones.
solamente refleja de que estamos cumpliendo con nuestro deber. Amén. Así que les invito a leer Lucas 17 del verso 7 al 10. El deber del siervo. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. He ahí la lectura de la Escritura. Amén. Bueno, como les decía en la introducción, nuestro Señor aquí está apuntando claramente al orgullo espiritual. Está apuntando al orgullo, a ese deseo de ser reconocido, de ser visto, de ser elogiado, de ser recompensado, ¿cierto? A eso es lo que el Señor está apuntando acá, es lo que el Señor está confrontando acá. Volviendo a decir, o sea, estos personajes que estaban acá, bueno, siempre nos vamos a ello porque es como el mayor ejemplo y es como a los que más Jesús, ¿cierto?, se enfrentaba, que eran los escribas y los fariseos. Ellos estaban obsesionados, o sea, sus ojos estaban puestos en recibir honra. Sus ojos estaban puestos en recibir aplausos, reconocimiento, prestigio, como estuvimos viendo en otras ocasiones, en otro estudio. Ellos se relacionaban solamente con gente que les convenía, ¿ya? Para poder quizá tener algún tipo de privilegio, obtener algún tipo de posición, pero nunca se iban a relacionar con alguien de menor escala, así, siendo considerados por ellos, ¿ya? Y Jesús constantemente desenmascaró, ¿cierto?, esta hipocresía, ¿ya? Y, por ejemplo, en Mateo 23, del verso 5 al 7, vemos que el Señor les dice, o sea, les dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Bueno, quizás ante el pueblo se podían mostrar de una forma, pero ante Dios no se podían ocultar. Y Jesús aquí, ¿cierto?, los deja en total evidencia. Los deja en total evidencia. Y esa característica que ellos tenían, claramente no caracteriza a aquellos que son verdaderos seguidores del Señor. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? No caracteriza a aquellos que le sirven al Señor, que han sido rescatados por Él, que han sido comprados por Él. No. Pero tenemos nosotros que reconocer que existe el peligro de caer en eso. Existe el peligro de caer en eso. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Y ninguno puede decir aquí, no, yo no, yo no. No, dice la Escritura que el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Eh? Así que no caigamos en eso tampoco. Ni siquiera Pablo estaba eximido de esto. Ni siquiera Pablo fue inmune a esto, al orgullo. ¿Ya? De hecho, en 2 Corintios 12:7, Pablo afirma que el propósito de ese aguijón que Dios le dio, de esa aflicción que él estaba teniendo, de la cual él rogaba al Señor 1, 2, 3 veces que le quitara, y el Señor le responde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El propósito de eso que Pablo, ¿cierto?, tuvo que enfrentar era mantenerlo humilde, era evitar que cayera en orgullo, en ese orgullo espiritual. Mire, vamos a 2 Corintios. ¿Ya? Bueno, yo le nombré acá el verso 7, pero lo voy a leer desde el versículo 1 de este capítulo 12 de 2 Corintios. Dice Pablo,
Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¡Qué experiencia! Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones, o sea, lo que Pablo venía diciendo anteriormente, esa experiencia, ¿cierto? Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Ven? Ahí está lo que yo les comentaba, ¿ya? Entonces, debido a todas estas revelaciones celestiales que Pablo había recibido de parte del Señor, estaba ese peligro de que cayera en orgullo espiritual, y debido a eso, Dios, ¿cierto?, permite este aguijón en él, ¿ya? Entonces, está este peligro en los servidores de Dios. Entonces, es por eso que estas palabras no están fuera de lugar. La enseñanza de Jesús acá no está fuera de lugar, sino que es totalmente importante enfatizar de que no solamente es un llamado a la obediencia, sino que también el cómo tenemos que servir. Y está haciendo este constante llamado a la humildad, ¿ya? Está apuntando en contra del orgullo que tiende a surgir cuando alguien es usado por Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hombre tiende a atribuirse la gloria que no le corresponde. ¿La gloria de quién es? De Dios. Pero podemos caer en esto, en atribuirnos esta gloria, ¿ya? Entonces el Señor, conociéndolo todo, y como no se le escapa ningún detalle, sabe cómo somos, conoce nuestros corazones, no es necesario que alguien venga y se lo diga, Él lo sabe, da estas palabras, ¿ya? ¿A fin de qué? De que no olvidemos, primero ellos, ¿cierto?, en el contexto, y por extensión nosotros, no olvidemos que todo lo que tenemos y que todo lo que somos, todo lo que hacemos, es solamente por la gracia de Dios, ¿ya? Entonces vemos acá que Jesús cuenta esta parábola como una advertencia en contra de esta soberbia espiritual. Y como estábamos leyendo, él usa una situación cotidiana, como es común, o sea, es familiar a todos aquellos que estaban oyendo ahí en el contexto. Y en esta ilustración que él les da, ¿cierto?, usa un siervo que estaba trabajando en el campo y que lo vemos que va regresando a la casa luego de haber estado ahí trabajando todo el día, ya sea arando. El arar no es algo fácil, muy desgastante, ¿cierto? Mucho trabajo ahí. Pero este hombre quizás pudo haber estado arando o apacentando el ganado, ¿ya? Entonces todo el día este siervo ahí estuvo en el campo y regresa totalmente cansado de este día, de todo el ajetreo y las cosas, ¿ya? Con la fuerza totalmente agotada, lo único que, bueno, cualquiera, ¿cierto?, cuando quiere volver después de tantas cosas, quiere llegar a su casa, como decía el pastor el otro día, uno ve ahí su casa, anhela su casa, llegar al lugar, ¿cierto?, donde uno se siente cómodo, ¿ya? Hoy en día los trabajos ya se cumple con el horario laboral, se vuelve a la casa y se puede descansar, ¿ya? Pero en aquel entonces no era así, ¿ya? En aquel entonces no era así. La relación así entre amo, ¿cierto?, y siervo, esclavo, continuaba, ¿ya? Entonces, a este siervo, a pesar de que él trabajó en el campo y que hizo todas estas cosas, aún le quedaba trabajo por hacer. O sea, llegaba a la casa y tenía que continuar, tenía que llegar a la casa a atender a su señor, ¿ya? Y después podía irse a descansar. Y vemos acá que el amo, al volver este hombre del campo, quizás ahí todo ahí, ahí todo desgastado,
débil, ¿cierto? Totalmente cansado. Vemos que el amo en la parábola que Jesús va narrando, no le da cumplido, no le aplaude, no vemos que le sirva, ni que le dé masaje, ¿cierto? Solamente vemos que le dice, pasa, ¿cierto? Pero no le dice, siéntate a la mesa. No vemos ninguna de esas cosas, sino que este amo sí esperaba que llegara este siervo, pero para que continuara con sus labores. Entonces, este amo lo que le diría, ya sí, pasa, ya prepárame la cena, cíñete, ¿cierto? Sírveme, y después de que yo haya comido y bebido, entonces tú ve, come y bebe, ¿ya? Después vienes tú, pero primero atiéndeme a mí. Y Jesús dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que tenía que hacer? ¿Porque hizo lo que el amo le mandó a hacer? Vemos acá que no. Este amo no le agradece a este siervo por haber hecho ese trabajo que el amo le había mandado a hacer. ¿Ya? Él solamente hizo lo que tenía que hacer y no recibe nada más. ¿Ya? Ahora, en esa cultura, hermano, ese tipo de gentileza era impensable. ¿Ya? Era impensable. Como les decía, o sea, el siervo se debía a su amo. Tenía que obedecer al amo. Si el amo le decía anda a hacer esto, él tenía que ir y hacer. Su vida no era suya, era de su amo. ¿Ya? Las herramientas que utilizaba, el lugar, el campo donde iba, todo le pertenecía al amo. Entonces, vemos ahí que este hombre reconocía todo esto, entonces sabía que no iba a ser elogiado por hacer lo que tenía que hacer. Era su labor hacerlo. Y había entendido, ¿cierto?, que era algo natural, era algo que le correspondía, era parte de su responsabilidad, así que no esperaba ningún honor especial, no esperaba nada especial por haber cumplido con su deber, ¿ya? Entonces, ahora, esta relación, por así decirlo, de amo-siervo sería muy beneficiosa si se encuentra con un buen amo, un amo misericordioso, que fuera más empático, ¿cierto? Sería mucho más llevadero, ¿ya? Ahora dice aquí Pablo Hoff, dice, por lo general, los siervos eran mejores que los libres, quienes tendían a ser jornaleros que vivían precariamente. Los siervos tenían seguridad y vivían en la casa del amo, y éste les suplía las necesidades, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un comentario que también nos ayuda a comprender un poco más. O sea, este siervo, a pesar de que era siervo, no estaba mal cuidado, o sea, tenía todo ahí. Tenía techo, tenía comida, tenía abrigo, tenía todo, ¿ya? Y todo lo era, o sea, él dependía totalmente de su amo, todo era de su amo, la vida era de su, él le pertenecía a su amo, las herramientas que usaba para arar siquiera, o los animales, eran de su amo, el campo donde iba a trabajar era de su amo, entonces dependía totalmente de él, ¿ya? Entonces, él no hubiera esperado un honor especial, y todos aquellos que estaban ahí, obvio, cuando Jesús dice, ¿acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Bueno, ellos por lógica, no se debería. Ese tipo de cosas era totalmente impensable, ¿ya? Hizo lo que tenía que hacer solamente. Pero vemos que Jesús acá continúa, ¿cierto?, en la narración, y él finaliza, ¿cierto?, esta historia aplicándola entonces a sus discípulos. Y les dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Ya? Entonces ahí se vuelve a recordar eso que les decía anteriormente, que si bien el Señor ha estado haciendo un llamado a la obediencia, ha estado corrigiendo la forma de andar, la forma de vivir, ha estado hablando, ministrando al corazón, ¿ya? Vemos de que Él no se queda solamente con decir ya obedezcan a Dios, sino que el cómo tienen que hacerlo, reconociendo de que nada les pertenece, reconociendo de que todo proviene de Dios, ¿ya? Y que solamente somos siervos de Él.
Él es nuestro Señor, ¿ya? Él es nuestro Señor y nos debemos a Él. Al igual que este siervo, ¿ya? Veíamos ahí que su vida no era suya, le pertenecía a su amo. Los recursos que tenía, las herramientas que utilizaba, todo le pertenecía a su amo. Dependía totalmente de él, ¿ya? Entonces, todas las labores que realizaba era solamente su deber. Asimismo, el Señor está diciendo acá, ¿ya? Que nosotros, ¿cierto? También nos debemos al Señor. Él nos dio vida. Y todas las herramientas que Él nos da, todos los recursos, Él los puso en nuestras manos. Nosotros solamente somos administradores, ¿ya? Ahora, aquí la palabra inútiles puede confundir, porque algunos pueden pensar que Dios nos está diciendo, ustedes no tienen valor para mí, ustedes son totalmente insignificantes para mí, pero no es lo que este término quiere transmitir. Dice aquí Pablo Hoff, el término inútil no quiere decir sin valor, sino que indica que el siervo solamente ha cumplido con lo que tenía que hacer. O sea, cumplió con su deber, cumplió con su obligación. El amo le dio una tarea y él fue y la realizó. Solamente eso es lo que significa esta palabra. Así que para que no nos confundamos. Entonces, como les decía, asimismo pasa con nosotros. Este siervo se debía a su amo. Le pertenecía a él, bueno, y también su cuidado, la provisión, todo dependía totalmente de su amo. Y asimismo pasa con nosotros, nosotros le pertenecemos al Señor, y todo lo que tenemos proviene de Él. ¿Ya? Nosotros solamente somos sus servidores. Primera de Corintios 4, verso 1 y 2 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Dios y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Ya? Entonces, lo vemos ahí respaldado en la Escritura, o sea, de continuo se nos habla de que nosotros somos esclavos del Señor Jesucristo, de que somos siervos de Él, y como lo dice acá en 1 Corintios, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Somos administradores de los misterios de Dios. Son las cosas que Dios nos ha entregado, pero no provienen de nosotros, sino que son de Él. ¿Ya? Ahora, es cierto, y de continuo estamos, ¿cierto?, recalcando de que nosotros no somos salvos por obras nuestras, ¿ya? Pero Dios nos salvó, nos sacó de ese lugar de tinieblas, de oscuridad, de perdición, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, como dice en Efesios. ¿Para qué? Para que reflejemos su amor haciendo buenas obras que Él desde ya antes había preparado para que anduviésemos en ellas. Lo dice Efesios 2:10. ¿Ya? O sea, no somos salvos por obras, pero Dios quiere que andemos de una manera correcta, que andemos de una manera diferente, que reflejemos esa misericordia que Él nos extendió, que reflejemos ese amor que Él nos da. ¿Ya? ¿Y cómo es? A través de buenas obras, que Él ya había preparado desde antes. ¿Ya? Pero después de obedecerle, si bien el Señor está haciendo este llamado nuevamente, con otras palabras, ¿cierto? Este llamado a la obediencia, vemos acá que se preocupa de nuestro corazón, de las motivaciones, porque podemos caer en este orgullo espiritual de decir, yo sirvo acá, yo soy mejor que, y cosas por el estilo. Y el Señor nos quiere guardar de todo eso. Y ya veíamos, ¿cierto?, anteriormente que Pablo no fue inmune a esto. Ese aguijón le fue dado para que él no se enalteciera, porque Dios le había dado ciertas revelaciones celestiales, y para que él no se enalteciera, Dios permitió ese aguijón para mantenerle humilde, ¿ya? Pero el Señor aquí también nos habla, hermano, de que no porque le obedezcamos, Él es deudor nuestro, sino que aquellos que Él nos manda a hacer es algo que nos corresponde, ¿ya? Porque le pertenecemos a Él.
El ser obediente a nosotros no nos da derecho de exigirle algo a Él o de estar pensando, no, voy a hacerlo porque para que después Dios haga lo que yo quiero, ya en un intento de conseguir el favor del Señor, ¿no? Sino que incluso, igual que este siervo, ya después de hacer lo que su amo le mandó, dependía totalmente de su amo, así también nosotros. Después de hacer todas las cosas que el Señor nos manda, dependemos totalmente de su gracia. Entonces no tenemos mérito alguno. No estamos en posición de estar demandando honores, ya, o pensar de que Dios está en deuda con nosotros por haber hecho algo que debíamos de hacer, porque Dios desde antes ya tenía preparadas estas obras para que anduviésemos en ellas, incluso eso, hermano. Si algo bueno sale de nosotros, es porque Dios está obrando en nosotros y por medio de nosotros. Entonces, ¿tenemos ahí de algo de que gloriarnos? De ninguna manera. Estábamos muertos. Ni pulso teníamos. Muertos ahí. Delito y pecado. Y el Señor nos trajo a vida, nos dio vida. Nos resucitó. Hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Y esta nueva vida, el Señor ahí, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es el que nos alumbra el entendimiento, el que nos amonesta cuando nos equivocamos. Y todo se guía por medio de su palabra. Entonces, todo le pertenece a Él. Nosotros no tenemos que estar detrás de sentirnos merecedores de honores. Nosotros no tenemos que buscar ningún tipo de gloria. Aquí la gloria, toda es para el Señor. Entonces vemos acá que la actitud que el Señor está corrigiendo es esa. Esa actitud que cada humano, en la que cada humano cae, ¿ya? De querer decir, yo merezco algo especial porque yo sí que sirvo. Yo sirvo más que los otros hermanos, ¿ya? Entonces Dios a mí debería bendecirme. Debería Dios darme su favor, porque yo no me pierdo reunión, porque yo doy estudios bíblicos, porque yo predico, porque yo coordino, porque yo soy líder de alabanza, porque yo canto, estoy en el coro, porque yo evangelizo. Hay tantas cosas que el Señor permite que nosotros participemos, aunque no nos necesita, como siempre enfatizaba el otro día el pastor. Dios no necesita de nosotros. Él podría hacer todas las cosas, pero nos deja participar, ¿ya? Nos deja participar en esta tarea, no siendo merecedores, totalmente imperfecto, pero estamos en las manos del perfecto y Él nos permite ser útiles, ¿ya? Entonces el Señor está corrigiendo esta manera de pensar que quizá en algún momento hemos caído, ¿ya? De estar pensando, no, es que siento que necesito algún crédito extra por lo que hice. No me he perdido nada, he sido fiel en todo. Dios bendíceme, ¿ya? Acuérdate de que yo hice esto, acuérdate, yo he hecho más que otro, ¿ya? Entonces, la verdadera actitud del discípulo es la humildad. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Que no servimos para ser vistos, no servimos para que los demás nos vean, para que nos aplaudan, no servimos para sentirnos superiores a otros, no servimos para ganar prestigio. Bueno, y hoy en día andan mucho buscando esas cosas, pero los verdaderos seguidores del Señor no buscan estas cosas. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. De hecho, dice en Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando estamos con los ojos puestos en los hombres, se nota. Se nota. Jesús descubrió ahí a los fariseos. Ellos buscaban las mejores posiciones, los asientos de adelante de la sinagoga. Les gustaba que les dijeran rabí, que los reconocieran, ¿ya? Buscaban las mejores oportunidades para dar su mejor puesta en escena y actuar, mostrar un personaje. Pero Jesús sacaba las caretas. Él descubre lo que está detrás. Él ve las motivaciones del corazón. Él conoce nuestros pensamientos. Dice la Escritura que aún no está la palabra en nuestra boca y el Señor ya sabe todo lo que vamos a decir. No nos podemos ocultar de Él. Entonces sabe cuando nuestros ojos están buscando esas cosas. Y Jesús dijo, ya tienen su recompensa. Aquellos que buscan esas cosas, bueno, buscaban aplauso, esa será su recompensa. No esperen algo más. ¿Ya? Si nosotros servimos, no es para buscar todas esas cosas. Eso es lo que Jesús está enseñando acá.
sino que si nosotros servimos es porque amamos al Señor, es porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, ¿ya? En gratitud de todo lo que Él ha hecho por nosotros, reconociendo que no merecíamos nada, que no lo merecemos. Y muchos de nosotros, o sea, reconocemos esto, no lo merecemos, no merecemos nada de lo que Él hizo por nosotros, pero lo necesitamos, somos dependientes de Él, reconocemos que sin Él no podríamos estar un día viviendo. Sin Él, estamos tan acostumbrados a estar con Él que estar sin Él sería desesperante, ¿ya? Dice aquí un comentario de Diario Vivir: si obedecemos a Dios, solo estamos cumpliendo con nuestra obligación y debemos considerarlo un privilegio. Debemos considerarlo un privilegio. Un privilegio. O sea que el creador de todas las cosas, el que hizo todas las cosas, y con su palabra, Él dijo, se hizo, hágase la luz, se hizo, ¿cierto? El que trazó el límite del mar, el que sostiene todo el universo, con el poder de su palabra. Ese Dios, el que salió a nuestro encuentro, el que abrió camino donde no lo había, para que nosotros pudiéramos hoy buscarlo con confianza. Ese mismo Dios es el que nos oye, y ese mismo Dios es el que nos quiere usar, ese mismo Dios. Y ahora no está hablando porque sabe cómo somos. No se le va ningún detalle. Nuestro Dios es un Dios de detalle, hermano. Entonces, es un privilegio que tenemos. Es un privilegio de ser siervos del Dios Altísimo. Entonces, en algún momento quizá hemos sentido ese anhelo, de que quizá, o ese sentir en nuestro corazón de merecer un crédito, honor, aplauso. Pero aquí vemos que el Señor corrige eso. Así que, bueno, sabemos lo que tenemos que hacer. Pedirle perdón al Señor. Dice Efesios 1:7, en Él tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Amén. Así que no endurezcamos nuestro corazón, sino que seamos sensibles a su voz y vengamos a Él en arrepentimiento. Porque si ni Pablo estuvo exento de caer en esto, hermano. Reconozcamos que sí, hemos fallado. Y si no, bueno, gloria a Dios también. Siempre la gloria de Dios. ¿Ya? Entonces el Señor aquí va mostrando que aquellos que son humildes, aquellos que son pobres en espíritu, que reconocen de dónde Dios los sacó, ellos van a rechazar toda exaltación porque saben que no la merecen, sino que es de Dios. Dios hizo todo. Dios le dio vida, Dios lo transformó, Dios lo está usando. Y toda la palabra, ¿cierto?, que está transmitiendo es palabra de Dios. Si ha andado en buena obra, es porque Dios está trabajando en él, lo está guiando con su palabra, con el Espíritu Santo. Todo proviene de Dios, ¿ya? Y que todo servicio que se pueda llevar a cabo para Dios, nada de eso pone en deuda a Dios con ellos, ¿ya? Nada pone en deuda a Dios con aquellos que le obedecen, en ninguna manera, ¿ya? Sino que aquel servicio que se le da es solamente deber, es lo que corresponde, es lo que Él se merece, ¿ya? Y que hagamos lo que hagamos, somos siervos inútiles, somos totalmente inmerecedores de todas estas bendiciones que Dios nos ha dado, de estas bendiciones espirituales, somos totalmente indignos de todo esto, indignos de que Dios sea misericordioso con nosotros, somos totalmente indignos, pero como les decía, si bien reconocemos que no lo merecemos, lo necesitamos y somos dependientes de Él y le damos gratitud y realmente nunca vamos a poder saldar esa deuda, ¿ya?, de lo que Él hizo por nosotros, en ninguna manera. Dice aquí un comentario de Enduring Word, dice, esta actitud de humildad entiende que nuestro Señor ha hecho más cosas y muchas más grandes por nosotros de lo que nosotros podríamos hacer por Él. Lo que Él hizo por nosotros fue por puro amor y lo que nosotros hacemos por Él es por gratitud y deber apropiado. O sea, más claro no puede estar, ¿ya? O sea, lo que Él hizo por nosotros
es mucho más grande del servicio que nosotros podamos darle a Él. No hay comparación alguna. O sea, nunca realmente, o sea, si alguno dice, no, voy a hacerlo para poder saldar mi deuda, contribuir en algo en lo que Él hizo por mí, nunca vamos a poder pagar esa deuda. Y si algo hacemos, es lo que correspondía que hiciéramos. Si usted predicó, bueno, correspondía, el Señor la mandó a eso, el Señor lo mandó a eso, hizo lo que su Señor lo mandó a hacer. Si se está transmitiendo, compartiendo un estudio, estoy haciendo lo que el Señor me mandó a hacer. Y así, todo lo que hacemos es porque es nuestro deber. No merecemos un honor o cosas por el estilo. No tenemos que estar buscando esas cosas, sino que nuestro anhelo siempre tiene que estar ahí en darle la gloria al Señor. Y es por eso, hermano, que la importancia de que todos aquellos que comparten su palabra siempre estén enfatizando lo que el Señor enfatiza, ¿ya? O sea, lo que Él ha hecho por nosotros. Es importante estar siempre recordando esto y no ponerlo como guinda de la torta, sino que siempre estar ahí hablando acerca de esto. Dice aquí un comentario, dice, cuando nos damos cuenta de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús, queremos servirle por gratitud. Piensa en la gran obra de perdón que Jesús hizo por nosotros. Piensa en las grandes montañas que movió por fe. Las mayores obras de fe y perdón hechas por nosotros solamente son meras obligaciones en comparación a lo que el Señor hizo por nosotros. Dice aquí Spurgeon, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿Qué es lo que hemos hecho en comparación con lo que Él ha hecho por nosotros? Lo que nosotros hemos hecho, o sea, si ponemos en comparación, porque a veces pensamos de nosotros mucho más de lo que deberíamos pensar y nos ponemos en una posición que no corresponde. Pero eso es lo bueno de la palabra, que nos vuelve al lugar donde nosotros debemos estar. Mis obras comparadas con la que Jesús hizo no son nada. No son nada. Podríamos decir que las obras de Jesús son como el tamaño del sol o del universo. Y nosotros, una partícula, un granito de polvo, en comparación con lo que Él hizo por nosotros. Nada. Nada. Pero a veces caemos solamente en compararnos con los demás. No. El Señor no quiere que hagamos eso. Quiere que tengamos los ojos puestos en Él, en el propósito eterno. Reconocer que todo proviene de Él y es para Él, que todo fue creado por Él y todo es de Él. Y que le demos la gloria de vida. Amén. No quedarnos con la gloria que no nos corresponde. ¿Ya? Y como le decía anteriormente, o sea, el Señor no nos necesita a nosotros para llevar a cabo una tarea, para llevar a cabo su obra. No nos necesita. Pero aún así, nos deja participar. Dice aquí un comentario, cuando nuestros corazones están en lo correcto, vivimos y actuamos como si estuviéramos felices por tener el privilegio de poder servir a Dios. Cuando nuestros corazones están bien enfocados, cuando Dios gobierna, cuando su palabra reina en nuestros corazones y estamos inundados de Él, reconocemos que no merecemos nada. Que Él es un Dios misericordioso, que Él es un Dios bueno, y que nosotros solamente hemos sido rescatados por Él, que dependemos de Él, de que no somos nada sin Él. ¿Ya? Entonces es ahí cuando nosotros reconocemos de dónde Él nos sacó, que tenemos esa gratitud en nosotros, ¿cierto? Y queremos agradecerle, queremos serle fieles, queremos ser obedientes. Aunque eso no quita que nos equivoquemos, eso no quita que no fallemos. Por eso es que Él, una y otra vez la palabra, hace un llamado al arrepentimiento. Y nos dice que en Él hay perdón de pecados. Que si tenemos pecado, vengamos a Él confiadamente delante de su trono y lo confesemos y le pidamos perdón y Él nos va a limpiar también. No solo nos va a perdonar, sabe cómo somos, ¿ya? Pero ya el tener ese anhelo de ya no ser igual, sino que querer que el Señor trabaje en mí, ya, Señor, te fallé. Eso es obra de Dios. Eso ya es señal de que Dios está gobernando ahí. Es señal de que Dios está gobernando ahí, hermano. ¿Amén? El tema es que hoy en día hay muchos
que están buscando atribuirse la gloria. Hay pocos que le dan gloria a Dios. Solo un remanente. ¿Ya? No todo aquel que me dice Señor, Señor, realmente le pertenece al Señor, sino que están buscando la forma de quizás buscar algún tipo de beneficio para su persona, porque están con sus ojos ahí en las riquezas. Su corazón está gobernado por la riqueza. Y usan el nombre del Señor para poder conseguir su cometido nomás. ¿Ya? Hoy hay mucho, ¿cierto? Que en vez de, como dice Jesús acá, de decir a sí mismo, no, lo que hice era lo que tenía que hacer. El Señor me mandó a hacer esto y estoy obedeciendo. La gloria es a Él. En vez de que se reconozca eso, en vez de que se le dé la gloria a Él, hoy hay muchos, ¿cierto?, que buscan totalmente lo contrario. Buscan que en ninguna manera el ser reconocidos como siervo inútil soy. No. Sino que se quieren proyectar una imagen como de súper cristiano, que lo haga parecer cualquier cosa, súper espirituales. Ponen hasta sus fotos en los letreros, ¿cierto? ¿Y dónde está Jesús ahí? En ninguna parte. Porque ellos están atribuyendo la gloria, ellos están buscando la gloria que no les pertenece, están haciendo uso de las cosas santas para cosas que no corresponden, ¿ya? Y están buscando que los demás los reconozcan, están buscando privilegios, están buscando cosas temporales que van a dejar de ser. Y hay un peligro en eso, como hablábamos, Jesús lo advirtió en su palabra, pero no usan esa palabra, no les conviene, ¿ya? Entonces buscan hacer cualquier cosa, al menos el ser reconocido como siervo inútil. ¿Ya? Pero que el Señor nos libre de aquello. Dice aquí otro comentario. El tipo de actitud del que habló Jesús no es la falsa humildad. El tipo de actitud que dice, no soy bueno en nada. No es una admisión que no podemos hacer nada bueno, ¿cierto? Como una forma de justificarse, ¿no? ¿Para qué lo voy a hacer si al final nada bueno sale de mí? No puedo hacer nada que le agrade a Dios. Como descansar, ¿cierto? No hacer nada, me justifico en eso para no hacer nada. ¿Ya? Entonces, ese no es el tipo de humildad que el Señor está diciendo acá. Esa es una falsa humildad. ¿Ya? La humildad que el Señor está hablando acá es esa que reconoce que estoy en bancarrota espiritual, de que no tengo nada, ni siquiera la vida me pertenece, ni lo que tengo, ni la familia que tengo, nada. Todo proviene de Él. Dependo totalmente de su gracia. Entonces, reconocer que lo que Dios ha hecho es mucho más de lo que yo realmente puedo hacer por Él. En comparación, como les decía, o sea, lo que Dios ha hecho es un universo. No tiene límite. ¿Ya? Ilimitado. Y lo que yo he hecho, ahí un granito de polvo. Nada en comparación. Y aún haciendo eso que Él me mandó a hacer, siervo inútil soy. Siervos inútiles somos. Solamente hicimos lo que teníamos que hacer. Solamente hicimos lo que teníamos que hacer. Y aún en eso, a veces, en eso que tenemos que hacer, fallamos. O sea, ni siquiera para siervos inútiles servimos. Ni llegamos a eso. ¿Ya? Porque aquí aquel que obedece dice, reconoce, siervo inútil soy. La gloria es para Dios. Lo que tenía que hacer solamente hice. ¿Ya? Pero a veces ni siquiera lo que tenemos que hacer hacemos. Que nos ayude el Señor. Amén. Pero hermano, a pesar de que no merecemos nada, aún así, y esto es bastante extraño, como que es difícil de poder entenderlo, porque en nuestra posición realmente no merecemos nada. Pero extrañamente, la Escritura dice que Él nos va a agradecer. Extrañamente dice que Él va a recompensar. ¿Ya? Dios va a recompensar la fidelidad. Dios se agrada de aquellos que le sirven. Dios agrada. ¿Ya? Por ejemplo, en la parábola de los talentos. El Señor de ahí dice que Él va a estar mirando el trabajo de cada uno de los siervos con los talentos que le fueron entregados y a aquellos que son fieles. Dice ahí en Mateo 25, 21, ¿cierto? Y verso 23. Bien, buen siervo fiel. ¿Ya? Él va a agradecer. Extrañamente. Aunque teníamos que hacer lo que teníamos que hacer. Solamente ese era nuestro deber, pero extrañamente el Señor va a agradecer. Aunque no lo merecemos. Bien, buen siervo fiel.
Y no solamente eso, por ejemplo, en otra parábola, el Señor dice que cuando Él venga, Él va a recompensar a los fieles. Y Él mismo va a servir, Él mismo se va a ceñir y Él va a servir. Lo que pasa es que nos sentemos a la mesa y Él va a servir. No lo merecemos, que el Señor nos sirva. Pero Él lo va a hacer y Él lo prometió. La diferencia está, ¿ya?, en que estas recompensas que Él va a dar, este reconocimiento que Él va a dar, es solamente acto de la gracia de Dios, ¿ya? No es algo que nosotros podamos decir, yo te serví, Señor, yo me lo merezco, yo me lo gané. En ninguna manera. Sino que esto es solamente una recompensa que proviene por medio de la gracia de Dios. No es algo que nosotros podamos exigir, como si Dios estuviera obligado a dárnosla porque le obedecí. No, ¿ya? Es resultado de la gracia divina, ¿ya? Porque nunca en este mundo, ni en el cielo, nunca vamos a merecer algo de lo que Dios misericordiosamente nos otorgue. Nunca realmente vamos a merecerlo. Dios nos da por gracia todas estas cosas, todas estas recompensas, ¿ya? Entonces, el mensaje de nuestro Señor en esta enseñanza, en esta sección, se podría resumir así, ¿ya? Porque cualquiera que se enaltece va a ser humillado igual. En cambio, aquel que se humilla, que reconoce su posición, que reconoce que todo proviene de Dios y quiere servirle y usar estos recursos, mi voz, mis manos, los medios que tengo, mi teléfono, mi computadora, el internet, todo lo que Dios me ha dado a mano, mi boca para su gloria, para que otros conozcan de Él. Y no gloriarme en eso, sino que reconocer que si lo tengo es porque Él lo puso en mis manos y es para su gloria, ¿ya? Entonces aquel que reconoce esto, que se humilla, el Señor lo va a enaltecer, el Señor le va a recompensar, el Señor le va a agradecer, pero no porque lo merezca, porque lo que teníamos que hacer hicimos. Lo que teníamos que hacer hicimos, pero por gracia Él lo va a hacer. Amén. Entonces, como aplicación práctica, en la iglesia podemos servir. Tenemos muchas formas de servir al Señor. Ya podemos enseñar, dar estudios, ¿cierto? Predicar, dar devocionales. Podemos ayudar, ¿cierto? En diferentes áreas. Podemos colaborar, pero nuestro enfoque no tiene que estar en buscando reconocimiento humano, sino, como decíamos anteriormente, que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Como decían Colosenses 3:23. Como para el Señor y no para los hombres, ¿ya? Que toda la gloria es para Dios, no para nosotros, no merecemos nada, todo proviene de Él. Entonces, en la iglesia sí podemos servir, podemos enseñar, podemos ayudar, colaborar, como usted le quiera decir, pero no busquemos reconocimiento, no busquemos aplauso, no busquemos que nos estén mirando, que nos reconozcan, que nos den prestigio, o que hagamos algo para buscar el favor de Dios. No, ¿ya? Sino que siempre reconozcamos que lo que hicimos es lo que el Señor nos mandó a hacer. Y todo proviene de Él. Y si estoy participando, si puedo ser útil en algo de eso, es porque es un privilegio que no merezco. Pero aún en eso, el Señor me deja participar. Amén. En nuestra familia podemos amar, podemos cuidar, podemos servir, ¿cierto? Pero no es necesario estar llevando la cuenta de todo lo que hacemos. No, es que yo hago esto. Y muchas veces caemos en eso, de estar justificando nuestro día a día, para que vean que estoy cansada. Que hay muchos que dicen, ¿pero qué hiciste hoy? Y muchas veces caemos, no, es que hice esto, mi día partió en esta hora, y qué, tratando de justificarnos delante de los hombres. Pero no, hermano, el Señor ve todas las cosas. Y vuelvo a reiterar, o sea, el Señor aquí nos habla, nos dice que tenemos que hacer todas las cosas mirándolo a Él. Mirándolo a Él. Los ojos puestos en Jesús. No estemos buscando ahí justificarnos con los hombres, ¿ya? Que a veces cuando incluso se responde, no, así cuando no quieren entender y la cosa es hinchar, hermano, no. No busquemos reconocimiento de todo lo que hice para que vean que hago. No, hagámoslo para el Señor. Para el Señor. Amén. Si en algo puedo ser útil en mi familia, si en algo puedo ser útil, hacer algo bueno,
contribuir en algo, ayudar a alguien, a un primo, lo que sea, es solamente porque Dios está obrando en nosotros. Es porque estamos extendiendo esa misericordia que Él nos dio. Y sí, fallamos, pero tenemos al Señor, podemos pedir perdón. Y estamos en un proceso de perfeccionamiento, estamos en un proceso de santificación. El Señor ahí está trabajando en nosotros. Amén. Y lo que Él comienza lo va a finalizar. Así que en Él tenemos esperanza. Y gloria a Dios que la salvación está en sus manos, porque si estuviera en las nuestras, estamos fritos. Entonces, eso con respecto a la iglesia, eso con respecto a la familia, ¿ya? Y con respecto a nuestra relación con Dios, recordemos que aunque nosotros podamos dar la mejor obediencia, esa mejor obediencia comparada con lo que Dios ha hecho, no es nada, ¿ya? Aún nuestra mejor obediencia no puede sustituir la necesidad de la gracia de Dios. No la va a sustituir. Dependemos del Señor en todas las cosas. Dependemos de Él en todas las cosas. Amén. Así que recordemos eso, que lo que nosotros podamos hacer no es nada comparado con lo que el Señor ha hecho por nosotros. O sea, Él salió a nuestro encuentro. Imagínense, dice la Escritura que, o sea, Dios mismo se humilló hasta lo sumo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para venir a salvarnos, a usted, a mí. No tendría que haberlo hecho. Asimismo, como hizo a la primera pareja, podría haber hecho una creación nueva, pero no, Él quiso salvarnos y nos hizo nueva creación. Nos salvó, nos dio vida, Él hizo todo. ¿Eh? Y Él sigue trabajando, o sea, en nosotros, o sea, Él dio todo, derramó hasta la última gota de su sangre, todo lo que tuvo que soportar, hermano, todo lo que tuvo que soportar para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios, para que esa relación que fue dañada en el principio sea restaurada y podamos tener comunión con Él. Todo lo que Él tuvo que hacer, todo lo que Él tuvo que sufrir, eso no se compara en ninguna manera a lo que nosotros podamos hoy hacer. Todo lo que hacemos es lo que el Señor nos pidió. No estamos haciendo nada de más. Y nos deja participar en esto. Así que, como les decía, el verdadero discípulo, como Jesús está enseñando acá, sirve con humildad. El Señor no se queda, obedezcan en esto, sino que va más allá. La motivación. Que no nos creamos mejor que los demás, porque no lo somos, ¿ya? Y que tampoco estemos buscando algún tipo de crédito o el favor de Dios por haber obedecido, o pensar que Dios está en deuda con nosotros. No. Si obedecimos es porque Él obró en nosotros, es porque Él preparó esas obras para que nosotros anduviésemos en ellas, es porque Él nos selló con su Espíritu Santo, es porque Él nos dejó su palabra que es guía, luz a nuestra vida. Todo proviene de Él, ¿ya? Entonces, todo lo que hacemos es simplemente respuesta a esa gracia. Es simplemente una respuesta al señorío del Señor, ¿ya? Así que, ¿cuál es la actitud correcta que tenemos que tomar? Simplemente he hecho lo que Dios me pidió. Toda la gloria, ¿para quién es? Para Dios. Solamente hice lo que tenía que hacer. Amén. Y aún eso que tenía que hacer no lo hacemos bien, muchas veces fallamos en eso, pero Señor ahí ve nuestros corazones de que queremos servirle, de que queremos ser fieles, y ahí en ese caminar con Él, Él nos va a ir perfeccionando. Amén. Entonces, vuelvo a reiterar, o sea, la obediencia fiel no es un mérito para presumir, no es un mérito para presumir, sino que es un deber normal que reconoce que Jesús es nuestro Señor, ¿ya? Así que, para finalizar, les voy a leer el pasaje de 1 Corintios 4, versos 1 y 2, que les había leído antes, que dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor por su palabra que es viva,
su palabra que es eficaz, su palabra que no tiene todo, como decía Abraham al rico. Ahí está todo lo necesario. La palabra es suficiente para enseñarnos el camino a la salvación. Nos muestra que somos débiles, nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa, nos muestra de que aun cuando pensamos que nuestras justicias son algo, delante de Dios son trapos de inmundicia. ¿Ya? Su palabra nos muestra, nos acorrala, nos deja ahí claro de que nosotros no merecemos nada. Todo proviene de Él. Y si estoy con Él es solamente por gracia. Y si el Señor me usa es solamente por gracia. Y si voy a recibir recompensa, voy a recibir reconocimiento, solamente por gracia.